Chicos, buen día, ¿cómo están? Como se los he comentado a lo largo de los videos, espero que ustedes y que sus familiares se encuentren bien, bien en términos de salud y por supuesto bien en términos económicos. Y pues nada, tenemos que seguir tomando estas medidas sanitarias que nos demanda nuestro gobierno para evitar la propagación o mayor contagio de este coronavirus y al final dentro de las medidas o dentro de lo esperado poder regresar a nuestras actividades paulatinamente como lo han señalado poco a poco, pero que ya sea lo más pronto posible para recuperar pues toda una estabilidad social y económica en nuestro país, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahora nos corresponde hacer nuestra labor, que tampoco es mucha, es quedarnos en casa y pues seguir trabajando en este medio, ¿de acuerdo? Por ahí chicos, bueno, vamos a iniciar con la clase de la materia de formación cívica. Y por ahí la clase pasada les pedí que relataran cómo ustedes, sus familiares, algún conocido ha vivido una injusticia por parte de alguna autoridad federal o estatal y qué fue lo que pasó, ¿no? Es triste que quizá si nos sentamos a platicar, la gran mayoría de nosotros hemos vivido una serie de injusticias y entonces eso evidentemente es ponerle un sentido incongruente a lo que nos está señalando al menos nuestro libro, nuestro eje, ¿no? Que es este sentimiento o sentido de o apego a la legalidad y obviamente este sentimiento de justicia, ¿no? Y entonces, si nuestras autoridades en determinado momento no cumplen con ello, pues evidentemente genera una disruptiva y genera una pues problemática, ¿no? Problemática en el tema que nos está correspondiendo hablar. Sin embargo, chicos, como lo hemos visto, como lo hemos platicado, hay por ahí una pequeña chispa, hay por ahí una pequeña entidad, alguna institución que trabaje y busque reforzar ese tema de transparencia, de justicia, de honestidad y que le dé una esperanza al ciudadano mexicano para poder entender y cambiar ese chip que les he comentado, ¿no? De que el que no tranza no avanza o aquí hay que dar una mordida. Todo eso, toda esta ideología tenemos que irla cambiando a lo largo de los años, ¿de acuerdo? Sin embargo, es importante que ustedes sepan que en muy pocos años se van a integrar a una sociedad, hablando en términos legales, y que evidentemente la información va a ser tu mejor herramienta para defenderte de esas injusticias. Esa es una realidad. ¿Qué tenemos como mayor herramienta o mayor estrategia? La información, chicos. Yo se los he dicho. El que tú no sepas no te va a eximir de la sanción. El que tú digas, que no sabía que no me podía estacionar en doble fila, no te va a decir el policía de tránsito, no te va a decir, ay, bueno, lo disculpo, váyase. No, al contrario, hasta más se aprovechan de la ignorancia del mexicano. Y ahí en realidad es nuestra responsabilidad el saber. Esa no es responsabilidad del gobierno. El gobierno legisla, el gobierno publica. Ya el mexicano tiene la responsabilidad. Es como ahora, chicos. O sea, el secretario de Salud, López Gatel, nos dice, pónganse cubrebocas al salir y sales y la gente no se lo pone, pues no va a venir López Gatel a ponértelo, ¿verdad? Esas ya son responsabilidades del ciudadano. Por eso es que somos un poder democrático, porque al final sí yo dicto, yo a lo mejor dirijo, pero te doy a ti una responsabilidad y a veces el mismo mexicano tampoco responde a esa responsabilidad, chicos. Pero bueno, tampoco vamos a poner el panorama tan catastrófico, vamos a ver qué podemos hacer. Te repito, lo primero es informarte, que es lo más importante, ¿ok? El día de hoy, fíjate muy bien, vamos a trabajar en tu libro. Después te voy a dar unos minutos para que trabajes en tu cuaderno una actividad que se desprende de tu libro, ¿sale? Y te digo la tarea y con eso terminamos, ¿ok? Es importante que empecemos entonces el día de hoy a reflexionar sobre lo que es la construcción de nuestra constitución política, ¿ok? A lo mejor suena un poco tedioso, a lo mejor dices, ay no, aprenderme los artículos y demás. Bueno,
Yo te lo he dicho, a mí de nada me sirve que vayas a la calle y vayas diciendo, no sé, que te tenga el policía y, el artículo tal dice que en realidad es algo rimbombante. Mientras tú sepas cuáles son tus obligaciones y derechos como ciudadano, eso es lo más importante, ¿ok? Entonces, a partir del día de hoy vamos a empezar a ver cuál es la construcción, cómo es esa estructura de nuestra constitución política, ¿ok? Nuestra constitución política está dividida, evidentemente. Está dividida en derechos, está dividida en trabajo, ¿ok? Está dividida, obviamente, en todo este tema de soberanía, de democracia, pero está dividida porque tiene apartados, como si fuera un libro, como si fuera un libro del eje 1, eje 2, eje 3, eje 4, eje 5, ¿ok? Para que cuando tú consultes te vayas evidentemente a los artículos que te corresponden. Si quieres ver algo de derechos humanos, pues te vas a ir a los primeros artículos, ¿no? Que es de las garantías individuales, ¿me explico? Por eso tiene esa estructura nuestra Constitución. Pero bueno, vamos ya a ingresar, ya no hay que dar tanta vuelta a este tema. Vamos entonces a trabajar en tu libro. Después, durante este trabajo en libro, te voy a indicar qué es lo que vas a tener que trabajar en cuaderno y la tarea, ¿sale? Y con eso podríamos concluir nuestra clase, ¿ok? No olviden, chicos, la asistencia. La asistencia, si te estás metiendo directamente a YouTube al canal, no te estoy contando asistencia. Es importante que lo abras desde Colaboranet, ¿ok? Revisa por favor en Colaboranet. Tienes 3 métodos para revisar la asistencia. El primero es cuando yo mando la tarea, evidentemente, en donde viene el video para poder ingresar. Cuando tú abres esa tarea, Colaboranet me avisa. 2. Te mando un mensaje antes de la clase de que ya está listo el video, que ya lo puedes revisar. Cuando tú abres ese video, igual Colaboranet me avisa. O 3, me puedes mandar una duda, un comentario, una participación y ese es otro método para pasar asistencia. Te repito, si te estás yendo directo a YouTube, no estoy considerando tu asistencia, ¿ok? Bien, chicos, pues bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. Por favor, trae acá tu cuaderno de formación cívica en la página 158. El día de hoy yo te voy a ayudar a leer todas las páginas. Te voy a pedir que por favor tengas el seguimiento conmigo. El que yo lea no significa que mientras me paro a hacer el cereal, no. Necesitas saber de qué estamos hablando, ¿ok? Bien, vamos a iniciar entonces página 158, chicos. Vamos a la página 158 que tiene como título Criterios para la construcción y aplicación de las normas y leyes para la vida democrática. ¿Ok? Ese es nuestro título. Vamos a ver un subtítulo. Comprender que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales garantizan los derechos humanos y una convivencia basada en valores democráticos, como cuáles, ya lo mencionamos, justicia, honestidad, solidaridad, ¿ok? Todos esos son valores democráticos, chicos, ¿ok? Bien, aquí el libro nos pregunta, ¿qué es entonces una constitución? Que es algo que tenemos que responder en esta clase. ¿Qué es entonces esa constitución o conocida también como Carta Magna? ¿Por qué siempre se está hablando de ella y por qué tenemos que protegerla? Y por qué a su vez la constitución nos protege también. Vamos a ver. La palabra constitución viene de constituir, que significa formar, crear, componer, ser o establecer, erigir o fundar. Esto quiere decir que una constitución es lo que forma o establece un estado, como es el caso de México. Es nuestro cimiento. Imaginemos que nuestra sociedad, vamos a pensarlo así, los edificios de la Ciudad de México están construidos sobre la Constitución. Y ahí todos ciudadanos, autoridades, instituciones, estamos basadas en la Constitución, ¿ok? Es decir, lo que hace que nuestro país sea lo que es. La Constitución incluye las normas y las características que tiene nuestro país, la forma como está organizado y las reglas que todos los mexicanos debemos seguir. En México, nuestra Constitución es un documento, un libro en el que encontramos los llamados valores constitucionales.
¿Tienes en algún lugar visible de tu casa una constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Que ahí sería importante. Les aseguro que ya la gran mayoría de nosotros ya no tenemos una constitución política en casa. Antes, chicos, en el colegio, cuando yo era estudiante, por ejemplo, dentro del paquete de libros y cuadernos incluía la Constitución. Y ahorita, si ahorita se les hace tedioso revisar la Constitución, en ese entonces, no sé, pregúntenle a sus papás, desconozco, pero a un servidor le pasaba. Tal cual, formación cívica los lunes era teoría y los viernes, no sé, por darles fechas, los viernes revisábamos Constitución. Y entonces era estar repasando la Constitución, ¿ok? Entonces les digo, si a ustedes ahorita se les hace un poco tedioso, imaginen antes. Y no es que era tedioso, yo siempre lo tomé por esta línea del saber. Siempre hay que saber para que no violenten mis derechos, ¿ok? Entonces, las constituciones antes estaban muy de la mano, o muy a la mano, mejor dicho. Si ustedes van a una papelería, es muy probable que puedan comprar una constitución política, igual en una librería, ¿de acuerdo? E incluso aquí, en esta página 158, les pide que reproduzcan una portada de alguna constitución política. ¿Qué portada hay? Que es la más común. Viene Constitución Política y viene la República Mexicana en toda la portada y viene como seccionada, como si fuera evidentemente las secciones de la Constitución. Esa es la forma. Yo la tengo en electrónico. También ustedes, si gustan, pueden ahí en el buscador, en su buscador, lo ponen y van a poner evidentemente Constitución Política de 1917. Yo le puse Constitución Política con PDF y bueno, pues ya el archivo obviamente es muy diferente, ¿verdad? Ya solamente viene toda la parte escrita, ya no viene la portada ni mucho menos, pero al final sigo teniéndola para consultarla. Entonces, ¿qué puedes dibujar acá? Te repito, nuestra República Mexicana y a lo mejor seccionada o solamente la República Mexicana, no pasa nada. O a lo mejor, si tú quieres agregarle algo más, que ya lo tienes que empezar a trabajar, puedes agregarle también a lo mejor la balanza, ¿no? Que refleje o la República y la balanza aquí adentro, ¿no? ¿Me explico? Entonces, tienes esas opciones para dibujarlo. Ahora lo vas a dejar a lápiz. Solamente hazlo a lápiz. Ya que termine la clase, lo puedes trabajar a mano, a color, ¿sale? Bien, en lo que terminas este dibujo, te comento este pequeño párrafo. Dice, la Constitución es el documento en el que están escritos los valores constitucionales como la libertad, la legalidad, la igualdad, la justicia, la tolerancia, la solidaridad, el patriotismo, el comportamiento cívico, la responsabilidad, el respeto, la honestidad, la democracia y muchos otros valores que nos permiten a todos los mexicanos conocer nuestras reglas para convivir, ¿ok? Esos son los valores por ahí democráticos constitucionales, ¿de acuerdo? Ok, en lo que vas terminando, continúo con la lectura de acá. Ponme atención, por favor, mientras tú vas terminando la portada, entre comillas, de una constitución política. Mientras continúo la lectura, chicos. La Constitución se crea en una reunión de representantes de la sociedad, es decir, de nosotros, que se ponen de acuerdo para definir qué es lo mejor para todos. Por eso la consideramos ley suprema, también es conocida como la ley suprema, es decir, la más importante de todas las leyes que hay en México y todos estamos obligados a cumplirlas. Las autoridades del Estado mexicano deben basarse en lo que la Constitución dice y cumplir y hacer cumplir exactamente eso. Para que un documento, libro o texto pueda llamarse Constitución, debe señalar, entre otras cosas, los derechos humanos, la división del poder, presidente o gobernador, legislativo, diputados y en su caso senadores, y judicial, jueces, y órganos constitucionales autónomos y la forma de su gobierno. Todo debe de estar ahí, chicos.
¿ok? Todas sus funciones, todos sus derechos, todas sus libertades, todas sus obligaciones, ¿ok? Todo aquello que no esté dentro de la Constitución, evidentemente no será algo lícito, ¿ok? Bien, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados son los encargados de cuidar que la Constitución sea vigente, es decir, que siga viva y respondiendo a las necesidades de los mexicanos de cada época. Sus miembros tienen la difícil pero muy importante tarea de traducir las demandas de la sociedad, como las libertades, temas de salud, temas educativos, temas del trabajo, seguridad pública y entre otras muchas otras. Entre muchas otras, en acciones para que se hagan realidad. Deben cuidar que la Constitución no se convierta en un simple papel, en solo hojas, pues esta desde su origen debe responder a las necesidades de todos los ciudadanos. Llegados a este punto, se puede afirmar que la Constitución es un reflejo de lo que hemos sido, de lo que somos, pero también de lo que seremos, ¿ok? Acuérdense que la Constitución no puede ser destruida. No los legisladores pueden llegar y decir, no, ya quiten ese artículo, ahora se me ocurrió este otro. No, debe de haber todo un proceso de legislación, ¿ok? El poder legislativo, como lo enuncia aquí, lo que son los diputados y los senadores, lo que ellos hacen es promover una iniciativa de ley, a lo mejor una reestructuración de la ley, ¿no? O quitar algún fragmento de la ley que ya no se apegue a una realidad contextual, ¿no? A una realidad de nuestra sociedad. Lo que hacen es, primero, se le conoce como Cámara de Origen. Aquella Cámara, ya sea de senadores o diputados, que inicie o tenga el proyecto de esta iniciativa de ley, se le va a llamar Cámara de Origen. Esta Cámara de Origen lo que hace es revisar, llegar a una votación, hacer las modificaciones pertinentes y si está de acuerdo la mayoría de los que integran esa Cámara, es mandada a una segunda Cámara, ¿ok? Que en su mayoría ustedes saben que en la Cámara de Senadores y Diputados son elegidos por los ciudadanos, ¿ok? Entonces, esta segunda cámara es la cámara revisora, se le llama. Esta cámara revisora lo que hace, como bien dice la palabra, es verificar que ya no exista alguna falla dentro de esta reestructuración o reformulación de la iniciativa de ley. La ley debe de ser vigente, la ley debe de estar apegada a necesidades reales y básicas, ¿ok? Entonces, la cámara revisora, tal cual la palabra, revisa, hacen las votaciones y ahora sí la mandan al poder ejecutivo. Lo que hace el poder ejecutivo entonces, que es nuestro presidente, es revisar la ley, la iniciativa de la ley, verificar que cumpla con la normatividad, ¿no? Y que cumpla con las necesidades y la seguridad de la ciudadanía, y él aprueba o abroga, que es regresar o denegarla, pues, en otra palabra, que es regresar nuevamente esta iniciativa de ley a la Cámara de Origen, ¿ok? Hay esas dos. Si el presidente las autoriza, entonces hace la publicación oficial, ¿ok? O señala cuándo se va a hacer una publicación oficial para que el ciudadano sea responsable de revisar esa nueva reforma a la ley, ¿ok? Este es el proceso, chicos. No es, les repito, no es que de la noche a la mañana. Ahora, algo que se los comentaba desde clases pasadas, tenemos la gran ventaja, que incluso esa va a ser una de sus tareas, tenemos la gran ventaja de que nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, empalme con los derechos humanos. Ese es un gran beneficio, lo que quiere decir que la iniciativa no se puede saltar ni las leyes constitucionales ni los derechos humanos, ¿ok? Si la ley o la iniciativa de ley no cumple o está, ¿cómo llamárselo? O está un poquito dañando alguna de estas dos perspectivas o de estas dos escritos, la ley obviamente va a ser rebotada de forma inmediata, ¿ok? Esa es una gran ventaja que tenemos nosotros, ¿sale? Bien, vamos a avanzar, chicos.
en esta página, en la página 160 va a ser una página de tarea, ¿ok? Ahorita no la vamos a responder, solamente te voy a explicar qué vas a hacer. En la página 160 te pide que por favor escribas algunos de los artículos, te da la opción que solamente te vayas a las garantías individuales y de los derechos humanos, que son los primeros 29 artículos, ¿ok? Entonces ahí ya te limita mucho el trabajo. Tienes 29 artículos que tendrás que revisar obviamente. Yo te aconsejo que revises los artículos más básicos. Por ejemplo, el primero que habla obviamente de la defensa de nuestros derechos humanos. El segundo que habla de no a la esclavitud y obviamente a valorar a las poblaciones indígenas. El tercero que habla de la educación. El cuarto que habla de la igualdad a la ley. El 5 del trabajo, ¿no? El trabajo lícito, por supuesto. El 7, libertad de opinión. 6, derecho a la información. Si te das cuenta, estos 6 artículos se apegan a los derechos humanos, ¿ok? Entonces, te aterrizo un poquito. En la página 44 de tu libro, por si ya se te olvidó por ahí cuáles eran nuestros derechos, en la página 44... Te comentaba, en la página 44 tienes los 30 o el listado de los 30 derechos humanos, ¿ok? Gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, lo que vas a tener que hacer en la página 160, vamos a revisar las columnas para que te quede claro. El libro te pide que por favor revises solamente los 29 primeros artículos que son de las garantías individuales y de los derechos humanos. Tenemos en la primera columna, dice número de artículo de nuestra Constitución elegido. Y aquí te da el ejemplo. Ejemplo, artículos 6 y 7. Luego te pide en la siguiente columna, ¿qué es lo que dice el artículo 6 y el 7? Pues el 6 dice las manifestaciones de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial. El 7 es inviolable la libertad de escribir y publicar, ¿ok? Ahora, nos pide en la tercera columna, nos pide el número del artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aquí te puedes regresar a la página 44. Te vas a dar cuenta y vas a decir, pues el artículo 18 habla sobre la libertad de pensamiento, entonces lo voy a poner. Y el artículo 19, libertad de opinión y expresión. ¿Ok? Y vas a poner en la última columna, en la cuarta, el contenido de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ok? Vas a escoger los artículos primero, vas a decir qué, o vas a poner en la segunda columna qué dice ese artículo. Después busca en estos artículos, en estos derechos que tenemos, cuáles se empalman o se apeguen a lo que nos dice ese artículo. Te voy a dar otro ejemplo. Y lo puedes poner si gustas como una de tus respuestas. Artículo 3, acá dice número de artículo de nuestra Constitución elegido. Pues yo escogí el artículo 3. ¿Y qué dice mi artículo 3? Que todo el ciudadano mexicano tiene derecho a la educación gratuita. ¿Ok? Aquí lo pongo. Y luego, número del derecho de la Declaración Universal. Me voy para acá y tenemos, ¿dónde estamos? Tenemos por acá, déjenme lo encuentro, acá está, derecho a la educación. Entonces, número de artículo, el 26. Y acá voy a poner derecho a la educación. Y ya se empalmó mi artículo 3 constitucional con el derecho 26 de los derechos humanos, porque los dos hablan del derecho a la educación. Eso es lo que tienes que hacer. Yo te sugiero que escojas los primeros artículos del 1 al 13 más o menos, que son los que más se apegan a los derechos humanos de forma más rápida para ti, ¿ok? Te estoy facilitando mucho el trabajo, ¿sale? Entonces ya tú tienes que seguir con esta vinculación entre artículos y derechos humanos, ¿ok? Esa es tu tarea, ¿sale? Y otra página que te voy a dejar más adelante. Al final te repito tu tarea, no te preocupes. Bien, en la página 161, chicos, tenemos lo que es nuestra estructura de la Constitución política. Esta es la estructura de nuestra Constitución política. Es como si estuviéramos viendo el índice de la Constitución política. Tenemos título primero hasta título noveno. ¿Qué marca el título primero hasta el noveno? Nos marca como si fueran los capítulos, ¿ok? Son los capítulos. Si yo tuve un problema laboral, me voy a ir evidentemente
déjenme ubico, al título sexto, que es del trabajo y previsión social. Y ahí van a venir todos los artículos que establece evidentemente el tema laboral. ¿Me explico? Aquí está entonces muy ejemplificado la estructura de nuestra constitución política, porque si se dan cuenta incluso en la última columna les anexan los artículos, ¿ok? Les anexan qué artículos qué artículos abarcan los títulos. Entonces les facilita muchísimo el trabajo, ¿ok? E incluso te hace un resumen de lo que son esos artículos. Acuérdate que los artículos, cuando revisas la Constitución Política Oficial, tiene diferentes apartados, secciones, o sea, de un artículo te puede desprender 5 hojas. Y aquí te lo está concretando, te lo está simplificando, ¿ok? Obviamente en tu tarea no te puedes basar solamente en esto que dice título primero, capítulo 1 de las garantías individuales, artículos 1 a 29 se garantizan los derechos humanos, no te va a servir de nada. Ahí sí tienes que consultar estos primeros artículos. Ahora que te lo leí así, tal cual como te lo leí, en mi caso así me lo tenía que aprender. Título primero, capítulo 1 de las garantías individuales, artículo, así era. Ahora ya lo tienes más sencillo, más ejemplificado. Pero quiero que te des cuenta, fíjate. Tenemos entonces en el título primero, solamente leo esto y pasamos a la otra actividad. Capítulo primero de las garantías individuales de los mexicanos, capítulo tercero de los extranjeros, capítulo cuarto de los ciudadanos mexicanos. Estas son nuestras responsabilidades, nuestras garantías, ¿ok? Título segundo, capítulo 1 de la soberanía nacional y de la forma del gobierno, lo que nos decía la división de poderes. Y título segundo, capítulo 2 de las partes integrantes de la federación y del territorio nacional, cómo se dividen gobernadores, bla, bla, bla. Título tercero, capítulo de la división de poderes, capítulo 2 del poder legislativo, capítulo 3 del poder ejecutivo y capítulo 4 del poder judicial, amplificando ya el tema. Título cuarto de las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado, que es lo que hemos comentado sobre las instituciones públicas. Título quinto de los estados de la Federación y del Distrito Federal. Título sexto del trabajo y previsión social. Título séptimo, prevenciones generales. Título octavo de reformas a la Constitución cuando se quiera hacer alguna modificación. Título noveno, inviolabilidad de la Constitución. ¿Ok? Y aquí te enuncia los artículos que están integrados en cada uno de esos títulos y capítulos, ¿sale? Esto te lo dejo para una consulta ya más específica, ¿sale? Ok, bien chicos, fíjense muy bien. Vamos a trabajar, les voy a leer páginas 162, 163. En lo que leo, te sugiero que vayas subrayando lo más importante, porque de aquí vas a tener que hacer un resumen en tu cuaderno el tiempo que tengas restante de clase, ¿sale? Te repito, de la página 162 y 163 que te voy a leer, ve subrayando, ve conmigo la lectura y ve subrayando lo más importante, porque cuando acabe este video van a sobrar aproximadamente unos 20 minutos y vas a aprovecharlos para hacer el resumen en tu cuaderno de estas dos páginas, ¿sale? Porque esta va a ser una de las principales características que tiene la Constitución dentro de nuestro país, ¿ok? Bien, al final te repito toda la instrucción para que no te preocupes, ahorita solo sigue la lectura y ve subrayando lo más importante, ¿ok? Dice, ¿cuál es la importancia de la Constitución de México? 16 de enero del 2019. La Constitución de México, desde su creación, ha sido un documento muy importante para la construcción de nuestra sociedad. Sin ella, difícilmente seríamos el país que somos hoy. No por nada está considerada para ser patrimonio documental a nivel mundial por parte de la UNESCO, debido a su importancia e influencia para otros países en el mundo. Sin embargo, la Constitución ha pasado por un largo camino para construirse, desde la primera que se formuló hasta la que nos rige hoy en día como ciudadanos mexicanos. Conocer la relevancia que ha tenido es importante, más aún si en tus planes está la posibilidad de estudiar alguna carrera como derecho. Esto será imprescindible para tu aprendizaje. A continuación, te explicaremos cuál es la importancia de nuestra Carta Magna. No dejes de leer. 1. Nos otorga algo muy importante,
Derechos y libertades. La Constitución de México ha sido reconocida a nivel mundial por ser una de las primeras en contemplar y proteger los derechos humanos. Esto no es casualidad, ya que desde la primera constitución que nos rigió, Constitución de Cádiz, todavía bajo el yugo español, esta contemplaba los derechos como parte importante de su desarrollo. Esa fue una herencia que se reflejó en posteriores versiones. La Constitución de 1857 fue la primera que incluyó un capítulo completo sobre el tema, y la Constitución de 1917 fue la primera en incluir de manera estructurada los derechos sociales. Hoy en día, los derechos humanos son un debate permanente y relevante en prácticamente todo el mundo, incluido México. Eso es algo que descubrirás si decides estudiar la carrera de Derecho. 2. Ha sido reflejo de cambios históricos en nuestro país. No es casualidad que hayan existido tantas versiones de la Constitución en la historia de nuestro país. Desde la Constitución de 1824 hasta la de 1917 se dieron 4 versiones distintas de la Carta Magna. Esto pudiera parecer un problema, sin embargo, refleja los momentos históricos que ha vivido la nación. Lo que les comento, una de las características que debe de tener esto es que se apegue a una realidad social. Si cambia o vamos cambiando en cuanto a épocas o contextos, la estructura de la Constitución tiene que irse adecuando. ¿Okay? En 1824, la Constitución fijó el reconocimiento de nuestro país como un Estado independiente. En 1857 se conformó una Constitución que definió la forma de gobierno, una república democrática, representativa y popular. En 1917 reflejó el cambio en la sociedad que buscaba la Revolución Mexicana. Es por esto que la Constitución es una muestra clara de la construcción misma de nuestro país que nos permite observar cada momento a través de sus páginas. Cada cambio, cada versión y cada adición refleja el avance que hemos tenido como México. Por ello, conocer su importancia es fundamental si sientes atracción o pasión por el mundo de las leyes. Acuérdate, ve subrayando para que ya no lo tengas que volver a leer y hacer tu resumen, ¿ok? 3. Plantea la forma en que se desarrolla nuestro país. Aunque pueda pasar desapercibido, cada país tiene la oportunidad de crear la forma que quiere que se gobierne y se elija al gobierno. Esto no puede estar definido en otro lugar mejor que en la Constitución de cada nación. Hoy en día existen diversos tipos de países. Los hay centralistas y federales, democráticos y autocráticos, repúblicas y monarquías, representativos y participativos, presidencialistas y parlamentarios. Y eso es lo que precisamente está definido en la Carta Magna de cada nación. Nuestro país podría ser totalmente diferente si alguna de estas determinaciones se hubieran visto de otra manera en siglos o décadas pasadas. Por ejemplo, ¿imaginas tener un rey en lugar de un presidente? Por eso es tan importante la Constitución de nuestro país, porque nos ayuda a definir el rumbo hacia el que queremos ir. 4. Marca las bases para que podamos vivir en sociedad. La Constitución debe ser siempre una herramienta para resolver conflictos entre ciudadanos e instituciones e incluso entre distintos poderes. Es por eso que la Carta Magna debe ser en todo momento justa y clara para todos, y como ya se mencionó antes, es sumamente importante su contenido debido a que moldea nuestra sociedad. Un ejemplo es el derecho a la educación. Nuestra Constitución establece que este derecho debe ser público, gratuito y obligatorio, lo cual obliga al gobierno a proporcionarla e invertir en ella. O el artículo 123, que habla acerca de los derechos del trabajador y es la base legal que permite a los empleados defenderse de injusticias o abusos por parte de sus patrones. En fin, tú como abogado o abogada sabrás que la ley se constituye para permitir al ser humano vivir en sociedad de manera armónica, y esa es la principal finalidad de la Constitución de cualquier país, por eso es muy importante conocerla. 5. Nos permite adaptar la ley al momento en el que vivimos. Como ya lo mencionamos antes, cada versión de nuestra Constitución es reflejo de un cambio histórico en nuestro país. Pero imagina que por cada cambio, por mínimo que sea, debamos hacer una nueva Constitución, sería un caos. Para evitarlo, nuestra Carta Magna considera las reformas. ¿Qué son las reformas? Son pequeños cambios aprobados por el Congreso que permiten cambiar o añadir artículos sin modificar el texto legal en su totalidad. La última Constitución de México tiene más de 600 reformas desde que se
publicó, y aunque nos podría parecer algo normal, hay países como España con constituciones muy rígidas, lo que significa que es muy difícil cambiar sus artículos. Por eso la Constitución de México tiene tanto valor, porque a pesar de las dificultades permite adaptar la ley al contexto actual con más facilidad. Conocer la Constitución es indispensable para cualquier abogado, y mientras más puedas conocer de ellas tendrás más ventajas frente a tus colegas. Recuerda, hoy en día no solo es importante tener habilidades y capacidades para seguir creciendo, la preparación es un elemento fundamental también en nuestras oportunidades. Además, existen muchas oportunidades en el mundo actual para lograr tu sueño de obtener un título universitario, desde estudiar en línea hasta ver tus clases los fines de semana. Nunca es tarde para cumplir tus objetivos académicos, al final solo es cuestión de buscar la oportunidad adecuada para lograr todo lo que te propongas, ¿ok? Y de ahí ustedes debieron haber subrayado para que ya nada más el tiempo restante hagan su resumen y de tarea me contesten 2 páginas que ahorita les voy a enunciar. Bien, chicos, vamos a terminar con esta página 164. Les voy a ayudar a resolver unas preguntas, ¿ok? Vienen 8 preguntas y viene un recuadro enorme en la página 164. Acuérdate poner nombre y fecha en tus páginas y en el recuadro van a ir las respuestas, ¿sale? Bien, ¿qué es entonces una constitución? Usted piénselo tantito y ahorita le puedo compartir una respuesta que yo puedo señalar. Nuestra Constitución es un documento que representa nuestra máxima capacidad legal que tiene nuestro país, lo cual va a ayudar a la regulación y estructuración social. ¿Ok? Bien. 2. ¿Por qué es tan importante una constitución? Piénsalo un segundo y ahorita te comparto una respuesta o una posible respuesta. Es importante, chicos, porque nos permite definir el rumbo que tiene un país y la forma de gobierno en la que va a estar estructurada social y jurídicamente nuestra nación. ¿Ok? Esa es la gran importancia de una constitución. 3. ¿Cómo se crea la constitución? Piénsalo un momento y ahorita compartimos. Bien, nuestra constitución se crea para poder independizar al Estado. ¿Para qué? Para poder establecer sus propias legislaciones, obviamente basadas en un poder democrático. ¿Ok? Esa es la gran importancia. Entonces se crea para independizar al Estado y darle una formalidad legal o poder establecer sus principios legales basándose en temas democráticos. ¿Ok? 4. ¿Qué debe señalar la Constitución para que pueda declararse como tal? ¿Qué debe de señalar? Acuérdense, lo leímos casi al inicio. Debe señalar primero los derechos humanos, los derechos, las libertades y también, por supuesto, la división de poder. ¿Ok? Son 3 elementos muy importantes: derechos, libertades y división de poder. ¿Sale? 5. Déjeme ver qué debe señalar. Sí, 5. ¿De qué se encarga el poder revisor de la Constitución? Algo que platicábamos entonces. El poder revisor, o en este caso la Cámara Revisora, se encarga entonces, como dice la palabra, de revisar, y aparte de revisar, verificar y en cierto momento modificar y llegar a una votación para ver si se aprueba esa ley y es mandada al Poder Ejecutivo. ¿Ok? 6. ¿Qué son los valores? ¿Por qué son relevantes para la Constitución? Los vimos por ahí atrás, valores democráticos constitucionales. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, primero vamos a responder, ¿qué son? Acuérdense que son principios, en ciertos momentos son principios que ayudan a nivelar o a fomentar
una vida sana o una vida pacífica a nivel familiar, individual, social y demás, ¿ok? ¿Cuáles podrían ser? Que esa podría ser la pregunta 7. La pregunta 7 dice, perdón, me faltó ahí, ¿por qué son relevantes para la Constitución? Porque evidentemente son la base para poder llevar o mantener una sana convivencia a nivel social, ¿ok? Y obviamente una sociedad apegada a una legalidad, ¿ok? Y 7 dice, señala algunos valores por los que vela la Constitución de acuerdo con el texto. Los vimos casi al inicio. Justicia, transparencia, honestidad, legalidad, respeto, honestidad, ¿qué más? Solidaridad, ¿ok? Son varios valores que están establecidos en nuestra Constitución, ¿de acuerdo? Y último, ¿qué es la soberanía y dónde está depositada en México? Chicos, la soberanía es el saber que la autoridad no solo reside en el gobierno o en las instituciones federales. La soberanía es saber que el poder también reside en el pueblo. ¿Ok? Eso es la soberanía. ¿Sale? Y el poder, o dónde está depositada en México, no solo en las instituciones o en las autoridades públicas o federales, sino también en los ciudadanos. ¿Sale? Ok, chicos, bueno, les va a sobrar 10 minutos aproximadamente para que hagan su resumen de la página 162 y 163 en tu cuaderno. El título es Constitución Política, vas a poner fecha, nombre, Constitución Política y debiste haber subrayado en lo que íbamos leyendo para poder sacar tu resumen, ¿ok? Te sobran aproximadamente 10 minutos para que termines este resumen, ¿ok? Obviamente no quiero un resumen de 3 cuartillas, ¿verdad? Si te cabe en una hoja está perfecto. Acuérdate que es sintetizar la información para que tú la tengas de mejor consulta. Y de tarea me vas a resolver página 160, que es el cuadro que estábamos viendo por acá, y la página 165, que es la sopa de letras, ¿ok? Tienen estas dos páginas de tarea, 160 y 165, y el tiempo restante, páginas 162 y 163, tu resumen en cuaderno, ¿sale? Bien, chicos, me dio mucho gusto poderlos saludar, espero que vayan poco a poco involucrándose en este tema, y pues bueno, cualquier duda o comentario estoy en Colaboranet. Cuídense, chicos, nos vemos.